Hola a todos, bienvenidos a Radio Oso. Hola Jordi. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo va? Muy bien, hoy, después de mucho tiempo, hemos empezado otra vez a hacer episodios para Radio Oso y hoy vamos a empezar un ciclo muy especial. Nos apetecía mucho traer al canal este a Hayao Miyazaki. Ya veis que estamos ambientados y hemos inaugurado también un canal de YouTube a ver si funciona. Entonces, bueno, pues vamos a hacer todas las películas que ha dirigido Hayao Miyazaki, que son un total de 12, y queremos que este 2024 sea el año Miyazaki para nosotros, ¿no? Es una buena manera de volver a la actividad, ¿no? Que hacía un tiempo que os teníamos abandonados, así que yo creo que con este objetivo en mente podríamos hacer un podcast interesante, ¿no, Jordi? Sí, sí, bueno, la idea es, nosotros vimos la última película de Miyazaki y pasa siempre cuando ves a Miyazaki, ¿no? Que vuelves a decir, ostras, qué bueno es este tío, cómo se le ocurra, qué bien lo hace, y entonces dijimos, bueno, a los dos nos dio la casualidad que nos apetecía ver todas las películas y dijimos, bueno, sí, ¿por qué no, Pero por qué vamos a hacer igual, no ¿no? lo vamos a hacer igual? Vamos a verlos todas porque no las vemos y bueno, y grabamos un poco lo que pensamos de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco hacemos un poco el podcast, que es básicamente lo que hemos hecho hasta ahora, pero no teníamos una idea aglutinadora, habíamos ido haciendo películas, pero ya no teníamos tan claras las películas que queríamos hacer y ahora pues tenemos eso, ¿no? Ahora ya tenemos la película, pues ya tenemos las películas, pues perfecto, ¿no? Y no Y sí, sé si sabéis quién es Miyazaki, es Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, ¿no? Todas esas películas son las que vamos a ver en este ciclo. Empezamos por orden cronológico, por El castillo de Cagliostro, ya lo sabéis porque tenéis el título ahí en el podcast, y es la primera película dirigida por él, todavía no en el estudio de grabación que montaron después, pero el castillo de Cagliostro es esta primera película en 1979 de Hayao Miyazaki. No sé si tú, Jordi, quieres hacer una breve introducción a Hayao Miyazaki, así para todo el sí, ciclo funcionará, ¿no? yo supongo que, bueno, la gente, o sea, creo que habrán dos grupos de gente. La mayoría de gente sabrá quién es Miyazaki, o al menos le sonará las películas. Estamos hablando de que La princesa Mononoke y el viaje de Chihiro, yo creo que son como sus dos hits, ¿no? Como mucha gente que no conoce Miyazaki, que no le gusta ni siquiera la animación, ha visto alguna de esas dos películas. Casi todo el mundo creo que el viaje de Chihiro, básicamente porque eh, una le dieron el oso a Berlín, el oso de oro de Berlín, o sea, pero no animación, sino de todas las Película. películas, películas Ujú. normales, por así decirlo, o sea, de acción real, o sea, se lo dieron. Creo que no es la primera vez o es la única vez que ha pasado, o sea, es una cosa, la verdad, que histórica. Y después le han dado el Oscar a la mejor película también. O sea, básicamente por estos dos hits, así como ya sabemos que muchas veces funcionamos así de esta forma, que una cosa es muy buena, pero hasta que no le den un premio no nos giramos y miramos a ver qué es esto, ¿no? Pero Ha sido Miyazaki, inspiración para muchos también. Otros directores han dicho que era inspiración suya, ¿no? La gente de Pixar, Spielberg, James Cameron. Hay mucha gente, bueno, los de... Se queda de congelado. hecho, de hecho, sí, de hecho Spielberg dice que esta película que hemos visto, El Castillo, yo lo otro no lo voy a decir, yo digo simplemente El Castillo, porque no, no sé, no, Castoglio, lo voy a decir, siempre, lo Gliostro, voy a ir diciendo no. todo el rato, de diferentes formas, entonces ya digo el castillo y cuando hagamos la del castillo en el aire diré también el castillo y entonces ya siempre diré el castillo. Es verdad que es muy recurrente Entonces, el tema del castillo, ¿no? En Miyazaki. sí, sí, porque, bueno, ya explicaremos por qué es tan recurrente para él, pero bueno. El Spielberg dijo de esta película que tenía una de las imágenes, una de las escenas de acción mejores de la historia en general. O sea, y que él visualizaba mucho y veía muchas veces esta película y diferentes películas de Miyazaki, sobre todo para prepararse
las escenas de acción porque le parecían de una plasticidad que es a la que él quería ir, ¿no? Después cuando hizo Tintín, la película, creo que la única película de animación que ha hecho Spielberg, sí que cuando uno la ve a Miyazaki, ve las escenas de acción claramente porque justamente esa plasticidad es más fácilmente recurrible en animación que en tiempo real, ¿no? Él creo que Spielberg lo consigue básicamente que se puede llegar más a eso es las películas de Indiana Jones, ¿no? Que tienen esa mezcla entre acción muy bien mirada y una ligera comicidad, ¿no? Esa ligera comicidad que veremos en Miyazaki. Para introducir un poco a Hayao Miyazaki, para la gente que no haya escuchado nunca hablar de él, Miyazaki, no voy a hacer muchos datos biográficos porque no dejan de ser datos que tampoco, que no deja de ser, bueno, suenan y ya está, sino él nace en 1941. Esto es importante porque él vivirá con 3 años el incendio de Tokio. Entonces, eso para él sí que de hecho, es una cosa que irá recurriendo. Si habéis visto la última película que ha hecho él, empieza así, básicamente, la película. O sea, el hecho de que se perdiera la guerra, la Segunda Guerra Mundial, para todo el pueblo nipón es algo muy representativo porque no solo ellos perdieron una guerra, que Alemania ha perdido dos y tampoco les importó, pero tampoco a ellos les afecta directamente porque ellos tienen un concepto que después que veremos que es muy representativo en el cine nipón, en el cine japonés, y que también tiene mucha importancia para ellos como dolor, porque ellos les mandan los emperadores, el emperador. Entonces, ellos creen que el emperador es un ser divino. Claro, cuando un emperador, un ser divino, les dice que tienen que ir a una guerra y que la guerra la van a ganar porque les va a ser fácil, Protegidos por porque Dios, claro. Sí, sí. o sea, claro, están dirigidos directamente por Dios. Por eso les motiva a luchar contra China al principio, que están 10 años luchando contra China, y después ya afrontan la guerra contra el mundo, por así decirlo, ¿no? A favor con Hitler y ya directamente me voy a meter con el mundo, y no solo eso, sino me voy a meter con con los amos del mundo, que en ese momento y durante muchos años han sido los Estados Unidos, ¿no? Cuando pierden esa guerra, para ellos no es simplemente perder una guerra. O sea, los alemanes piensan que han perdido la guerra, pero muy rápidamente, si recordamos, los alemanes como que enseguida dicen, va, pero esto eran los nazis, nosotros no éramos esto. Intentan desligar, desgajarse de esa cosa, ¿no? Esto eran los malos, nosotros no. Los franceses igual. Nosotros no teníamos nada que ver con los nazis, nosotros éramos la resistencia, etcétera. A los japoneses no les cuesta mucho hacer eso, porque para ellos culturalmente eso es como un insulto. Entonces, ellos lo sufren muchísimo más y es una cura de humildad que tendrán durante prácticamente 40 años, ¿no? Hasta los años 80, que vuelven otra vez a tener esa preponderancia económica y vuelven a tener un poco de orgullo y empiezan durante 40 años ellos están rotos. Pues Miyazaki es una víctima de esto y hace que eso lo tenga muy interiorizado. Entonces, él empieza a crecer, él lee mucha manga de joven porque él estuvo, ya iremos explicando más cosas biográficas de él, porque la biografía en él, Saldrá en las películas, ¿no? las películas, la parte personal de él es muy importante, la relación con su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante. Pero él básicamente lo que va a hacer es, se va a meter en el mundo de la animación y va a hacer una revolución dentro de la animación. Él, digamos que ahora si a día de hoy observamos la animación, hay como dos bloques completamente diferenciados, que es la animación que se hace en Japón y la que se hace en Estudio Ghibli. No tiene absolutamente nada que ver. Ha habido intentos de emular, ha habido intentos incluso por el Estudio Ghibli de buscar un sucesor de Miyazaki, pero por ejemplo en un documentario lo explica, ¿no? Dice, y es que yo ya he hecho todo
he devorado a mis sucesores porque él es muy intransigente haciendo películas. Y realmente uno cuando ve una película de Miyazaki es como un género distinto. Esta película de la que hablamos hoy no se ve tanto esa diferencia. En esta película ya veremos que esta película nos va a servir también mucho para ver lo que podía haber sido Miyazaki si no fuera Miyazaki. O sea, películas como esta, o sea, las disfrutas muchísimo porque es como si dijéramos, es lo que se le da muy bien a él. Pero en algún momento él dice, no, yo no quiero hacer esto. Yo quiero hacer una cosa distinta. Y es justamente la cosa distinta que hará cuando empiece. Él crea el estudio Ghibli. Una de las razones por las que le crea es para poder expresarse a él. Y eso es un poco lo mejor del estudio Ghibli y lo peor. Porque llega un momento que el estudio Ghibli es él. Y si él no hace películas, el estudio se cierra. O se para. O no se hace nada. ¿No? Entonces, Claro. yo lo que quiero sobre todo ahora decir es que este va a ser un viaje apasionante. O sea, vamos a vivir porque realmente es alguien, es un creador que yo creo que es muy, muy interesante. Y por eso yo creo que está totalmente justificado dedicarle un podcast y dedicarle atención a cada película, porque en cada película hay muchísimo más de lo que podemos ver. Si alguien ha visto una película de Miyazaki, estará de acuerdo con nosotros cuando digamos que no es una película infantil, aunque esté pensada para los niños. Sí, sí. Él nunca ha querido hacer una película para adultos. Porque él, cuando hace una película infantil, él busca una especie, bueno, él busca varias cosas que ya explicaremos, pero una de ellas es formar al ser humano que será ese niño. O sea, él nunca, si por ejemplo pensamos en otros creadores, directores de anime, Otomo, Oshii, diferentes nombres, ¿no? Que a lo mejor irán saliendo en la conversación. Son películas básicamente, o sea, básicamente adultas, violentas, que tienen una connotación que son buenísimas, que pues, incluso hay muchas obras maestras, pero no tienen nada que ver. O sea, es que y por eso creo que esta película, el comentario de esta película nos va a servir para explicar Sentar un la base. poco la base y qué podía haber sido Miyazaki y qué no es, ¿no? Y qué se estaba haciendo en aquel momento y hacia dónde divergió, ¿no? Sí. El camino estará interesante. Pues bueno, eso, como tú dices, nació en el 41, su padre tenía una fábrica de timones de aviones, esto se verá mucho durante toda Sí, no, él está obsesionado con los aviones. sus aviones. Dice que no se le daba muy bien dibujar personas, pero en cambio aviones, tanques, acorazados y todas estas cosas sí que las podía dibujar. Al principio tenía dificultad en dibujar personajes, digamos. Y bueno, entró en el 63 en Toei Animation, el estudio mítico, ¿no? De Mazinger Z, La Bola de Dragón, el Doctor Slump, One Piece, o sea, Él entra en la alma madre, ¿no? Y aquí empezamos un poco la evolución, ¿no? O sea, en Toy Animation está trabajando o hay una sombra enorme que es la de Osamu Tezuka. Osamu ujú, Tezuka es el creador de Astro Boy o de el león blanco, que es una película que todo el mundo dice que es la primera Rey versión León. o que el Rey León es un plagio de esta película. Sí, sí. Es básicamente, si vemos Planos las imágenes. iguales. Sí, sí. Exacto. Tetsuka es mucho más importante de lo que pensamos. Tetsuka es un creador que revoluciona primero el manga y después el anime. Tetsuka, o sea, la primera película de anime aparece en 1917 y siempre se ve, siempre se verá influida por Disney. De hecho, casi todas las películas japonesas son, hasta los años hasta los años 60, son copias de lo que de Disney. Popeye, pues hacen su versión de Popeye, hacen su versión de la Cenicienta, o sea, ellos van haciendo versiones mucho más baratas y mucho más cutres.
pero eso es lo que ellos quieren hacer, ¿no? De repente, ellos tienen el manga, que es el cómic que tenemos nosotros, o sea, básicamente para ellos, nosotros lo llamamos manga y ellos lo llaman cómic normal, y, y básicamente se expresan de esa forma, van con el cómic y tal. Y de repente el anime lo ven como cuando primero pruebas un manga y si funciona, pruebas a hacer una versión de alguna forma, pero que se parezca bastante a lo que hace Disney. O sea, como es tan caro hacer animación, pues de hecho, anime se llama anime porque es la versión, es la pronunciación japonesa de animation. O sea, ellos animation lo escriben, es la forma que tienen ellos de pronunciarlo. De hecho, siempre dicen animation y después ya pasa a ser anime, ¿no? Y Tetsuka empieza haciendo manga y revoluciona el manga, como digo, porque él empieza su obsesión es buscar el movimiento en el manga. Y entonces él lo que hace es un truco que ahora casi todo el mundo lo hace, que lo hemos hecho 1000 veces cuando hacemos un dibujo, que es para expresar que una persona corre, lo pones en el movimiento de correr y le pones 3 líneas atrás o 4 líneas atrás. Entonces él empieza a hacer esto, pero paradójicamente, cuando va al anime, cuando le invitan a ir al anime, porque ya digo, o sea, él es una auténtica revolución en el manga, y llega un momento que le dicen, bueno, está lindo, o sea, intenta animar esto, que es bestial. La paradoja es que él hace una animación que omite dibujos. Quiero decir, para una película normalmente son 24 imágenes por segundo. Lo normal que se anima en Estados Unidos, pues, la mayoría, estamos hablando antes de Disney, las películas, o sea, todos los dibujos que veis, los dibujos que podéis ver, el Hanna-Barbera, todos estos, hacen 12 por segundo. Él, Tetsuka, no quiere hacer 24. Disney intenta hacer 24. Tetsuka no hace 24. Tetsuka, de hecho, perdón, Tetsuka lo que hace es no mover el personaje y mover el fondo. Él omite animación, él quita dibujo, porque dice que es muy caro y empieza a quitar. Y entonces, la animación japonesa va por ese camino, que es eliminar dibujos y hacer puntos intermedios en el que vemos unos movimientos muy raros. Aquí, de hecho, en esta película también se verá que son esos movimientos que vemos, como sobre todo cuando rectan, o sea, una forma de animar que vemos que es muy cómica, pero que no imita muy bien los movimientos del ser humano. Esa es la búsqueda que él tiene, ¿no? Entonces, Miyazaki empieza a trabajar así. De hecho, esta película la hará con la animación más o menos establecida, pero él reniega de esto. Él dice que no le gusta nada porque él quiere mucho más detalle. Y entonces él llegará un momento en el que ya veremos sus siguientes películas que luchan por eso, justamente por ser más minuciosas, con más capacidad y mejor. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, de Muy hecho, él dinámicas, ¿no? empezará, sí, entonces él empezará a hacer esa lucha, él intentará ir hacia el lado, y el resto de animadores que empiezan en Toei también, los directores irán más a ese punto. Intentarán ser más fieles y más rigurosos. Y Tetsuka acabará siendo una especie de dinosaurio, y la gente ya no animará como él anima. Pues eso, se unió a Toei Animation en el 63 y hasta el 71 estuvo trabajando para Toei Animation, luego cambió de compañía a la que más tarde sería Nippon Animation, en aquel momento se llamaba APRO, y allí hizo episodios para Lupin el tercero, ¿no? La serie de la que se basa esta película que vamos a ver hoy, de Cagliostro. Y allí también en esa compañía hizo eh, pues la dirección de escena y la maquetación y el guión de Heidi, por ejemplo, o de Conan, el chico del futuro. Entonces allí Sí. pasó un buen... Conan, el Chico del Futuro, es la primera o sea, la primera serie que él ya empieza a coger un poco de peso. Él va haciendo paso a paso, va entrando, primero entra como en animación,
Después empieza como Chico para Todo, o sea, él después empieza a hacer los fondos, las imágenes de continuación, que es uno dibuja al principio, escribe el final y uno las fases intermedias, ¿no? Por ejemplo, si uno va andando, pues los pasos intermedios en los que andaría, pues eso es lo que él hace. Pero enseguida se dan cuenta que la calidad que tienen. Y entonces poco a poco le van dando importancia y le van dando repercusión. Esto paralelamente, cuando él entra, él coincide justo que entra cuando empieza un poco el boom del cine, pero en realidad es de la televisión japonesa. Porque una de las cosas que él aprende rápidamente y una de las razones por las cuales, otra de las razones por las cuales él decide hacer películas únicamente y dice que es la única cosa que van a hacer. Ya veremos que tiene excepciones y que no, pero en principio él no hará series de televisión. Es porque las series de televisión tienen un presupuesto muy limitado y se puede probar pocas cosas. Está todo muy cerrado, y él eso cerrado en el más sentido de la palabra. Quiere decir, es todo muy esquemático. De hecho, cuando hablemos de esta película veremos que todo es muy esquemático. Entonces, ¿qué pasa? Que él poco a poco va creciendo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tiene él, o sea, una de las cosas importantes es que él aporta digamos, unos conocimientos a la animación que muy poca otra gente tiene, ¿no? Parece como cuando cuando si te lees la autobiografía de Steve Jobs, hay un momento que dice, bueno, no es la autobiografía, es la biografía, la autobiografía no. Pero él hablaba de sí mismo, o sea que puede ser también Ahora mismo. autobiografía. Él decía que absolutamente todas las cosas que él había aprendido le habían servido para ser la persona que era, ¿no? Y el emprendedor que él era, ¿no? Dice, yo aprendí a las imágenes de la caligrafía y eso me dio un conocimiento que yo pude aplicar la primera vez que hice las imágenes en el ordenador de Apple. Pues bien, él cuando estaba estudiando, porque él estudió ciencias políticas, él cuando está estudiando se montó en un club de lectura infantil y él leía libros infantiles. En ese mismo club empieza también empieza a leer mucha novela occidental y empieza a tener una influencia bastante grande, o sea, empieza a ser influenciado, por eso quiero decir, por la novela occidental. Y empieza él a tener una imagen muy occidental de la animación, de las imágenes, de las historias, de las narraciones. De hecho, veremos que la mayoría de películas que él llegará a adaptar, aunque en su caso no adapta mucho, ya veremos que no. Son muchas veces historias occidentales. Y esta influencia también la veremos en lo que quiere decir es que él, cuando empieza a hacer la serie, le dicen, vamos a hacer una serie de Heidi, y lo cogen a él y lo mandan a Europa, a Argentina, a dibujar. Y ya veremos que durante mucho tiempo sus influencias y sus escenarios son europeos. Y resulta muy extraño porque tú ves, a mí cuando era pequeño incluso me extrañaba, digo, pues son películas japonesas, pero los personajes tienen los ojos redondos, Salpes, ¿no? que, Sí. que esto viene, lo de los ojos redondos viene es una historia muy curiosa. Básicamente viene de que al principio uno de los inicios del manga se hacía un manga digamos, diseñado para señoritas, para chicas. Y el dibujo que se utilizaban eran dibujos muy románticos, o sea, para que tengamos la imagen mental, el candy candy, ¿no? El rollo tan. Y uno de los primeros modelos que se cogió, pero no para un chico, sino para una chica, que se hacía pasar por un chico, era el protagonista de la película Muerte en Venecia. El chico este rubio, el niño, pero un niño rubio, se cogió como modelo. Y entonces esta recreación fue tan famosa que empezó a cogerse como modelo de los ojos redondos, etcétera, etcétera,
para hacer el manga y que a día de hoy sigue en boga. Es más, cuando los personajes son negativos, tienen los ojos rasgados, y en cambio cuando son buenos, son muy buenos, tienen esos ojos redondos también. Bien, pues él recoge todo este modelo, este concepto Adición, ¿no? sí, y ya veremos que, por ejemplo, la película de hoy está, no es Italia, aunque el nombre parece Italia, pues Suiza puede ser, pero que los escenarios son claramente europeos y Heidi es europeo, Marcos europeo, el Conan, el niño del futuro, no se queda muy claro dónde es, pero también aunque está basado en un libro de un autor ruso, bueno, no ruso, no, perdón, pero está basado en una lucha después de una guerra nuclear y tal. Los escenarios se parecen mucho, parece Europa, o sea que él se verá muy influido por Europa y eso es porque él, a pesar de ser japonés, tiene un bagaje muy occidental y como Kurosawa, ¿no? Mira mucho a Occidente y no solo para Disney. Esta tendencia ya veremos que a medida, poco a poco, se irá perdiendo e irá volviendo un poco a la esencia japonesa y parte de su narrativa se ve influido por ese intento de volver a... Pero lo que tenemos que tener claro es esto, ¿no? Que él poco a poco va creciendo haciendo series, pero él se ve, a medida que va cogiendo fuerza, él va dando su importancia y va cogiendo relevancia, él se va dando cuenta que este tipo de series en las que el malo es el malo, el bueno es el bueno, que en la que te vas el presupuesto está muy limitado, las historias tienen que ser muy esquemáticas, todo esto le encorseta y no le deja expresar del todo. Y de hecho, esta película ya veremos que, aunque es una adaptación de Lupin 3, en realidad él cambia muchas cosas de la serie, porque la serie está orientada para un personaje más adolescente, para alguien adolescente masculino. Por ejemplo, el propio Lupin en la serie es más parecido a James Bond, ¿no? Exacto, es más parecido a un James Bond, ¿no? Es un ser más un sinvergüenza, un no sé qué, y ya veremos que viendo la película hay un momento en el que incluso Lupin dice, yo voy a ser tu caballero andante, cuando la serie no intenta ser eso, o sea, pero Miyazaki ya empieza como a tirar, ¿no? De la historia, empieza como a forzar la historia para que se parezca más a lo que él realmente quiere, que es hacer un cine infantil y que tenga unos valores mucho mejores que los que podría representar Lupin en la serie y en realidad. Vamos a la película ya. Ya hemos llegado al momento de que él estaba haciendo la serie y es Lupin III porque se supone que es un heredero del ladrón Arsène Lupin, de un personaje ficticio de Maurice Leblanc, que es un forajido y tal, y es un ladrón. Y había esa serie que, como tú dices, pues era un poco más canalla que esta película, ¿no? Sí, mucho más. De hecho, el personaje del que se inspira el personaje que creó Maurice Leblanc ya es un ladrón ya es- coge algo o sea, ya había sido un poco adaptado. El personaje hay una cosa graciosa que cuando uno lee a Maurice Leblanc o lee algo de Lupin, una de las cosas más graciosas es que uno de los títulos de las novelas que escribió se llama Lupin contra Sherlock Holmes, pero no escrito Sherlock Holmes porque había derechos de autor y no podían, y el señor Arthur Conan Doyle no le permitió hacer una adaptación porque él no quiso. Leblanc, porque son coetáneos, o sea, vivieron en la misma época y Leblanc quiso hacer una colaboración. Dijo, bueno, tú me dejas Sherlock Holmes y yo te dejo Lupin y hacemos una historia y verás qué divertidas. Y le dijo a Arthur Conan Doyle, ni de coña, no, porque yo odio, o sea,
sea, no quiero escribir novelas de Sherlock Holmes, voy a querer escribir una novela encima que no quiero. Y dijo, no hay ningún problema. Y entonces lo que hizo el bueno de Leblanc es, si nos fijamos, su personaje con el que compite Lupin se llama Sherlock Holmes. O sea, le quitó la S a Sherlock y Se se le la puso el puso a apellido. Holmes. Ujú. Sherlock Holmes. Y dijo, ya está, Ya no hay perfecto. O problema. sea, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Sí, De hecho, de hecho, Miyazaki tuvo un problema similar. O sea, luego hizo la serie de Sherlock Holmes, el propio Miyazaki, y no tuvo problemas allí en Japón, pero cuando vino aquí a Europa, entonces ya sí que se encontró con todos estos problemas y ya no se podía llamar Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces la serie ya no es, ya no se llama igual, sino algo con el canino o algo así. Como eran perros, Sherlock Bone, ¿no? Sherlock sí, Bone, algo un así. sabio es el Sí. sabueso de no sé qué, sí. De hecho, Pero ¿qué es eso, eh? una de las cosas graciosas también que tiene Miyazaki es que, por ejemplo, ya veremos en la siguiente película bueno, no es la siguiente, es la aquí dos, lo de la puta, Ujú. que él se inspiró en Swift, en los viajes de Gulliver, y Swift sí que sabía que la puta aquí en España y en sitios europeos, o sea, en lugares de habla hispana, significaba lo que significa. Pero Miyazaki no. Miyazaki lo utilizó porque no sabía, le sonaba, tenía una resonancia y dijo, mira, queda bien. Y lo puso. O sea, quiere decir que él tenía un conocimiento de Europa, pero tenía un conocimiento desde allí, ¿no? Él conoce autores, conoce cosas, pero la realidad europea no la tenía tan... Por eso muchas veces tenía ese problema en las traducciones, en las adaptaciones, etc. Pues eso, se hizo esta película de El Castillo de Cagliostro. Miyazaki lo tuvo que hacer muy rápido, tuvo que ir modificando el guión, la postproducción para completar a tiempo la película. Se suponía que iba a ser más larga. Al final la película es de 1 hora y 40, no está mal, pero él la había pensado para añadir más cosas y se hizo en un tiempo récord. O sea, nunca ha revelado cuál era la idea original del guión, pero dice siempre que no le gusta cómo ha quedado, que lo imaginaba de otra manera, ¿no? Sí. De hecho, esto le pasa muchas veces. Al hacer la película de Sherlock Holmes, él creo que dirige 3 o 4, como 5, no sé, episodios de Sherlock Holmes. Y, pero cuando lo venden los derechos y viene aquí a Europa, porque está comprado por los derechos de aquí a Europa, o sea, se hace en Japón, pero se venden los derechos para emitirse en, en Europa, lo ordenan de otra forma. O sea, ellos lo venden, como lo venden a bloques, primero ponen el episodio 5, después pongo el 1, después pongo... O sea, va totalmente desordenado. De hecho, es algo que ahora en el 2023, casi 24, nos puede sorprender, pero que es algo más normal que... Porque yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños, que las series nadie le daba importancia, o sea, te ponían un episodio, de hecho cuando hacían un maratón de algo, te ponían el episodio 1, el episodio 7 y el episodio 12, y tú dices, no entiendo nada, o sea, y pensabas, esto no tiene, estos dibujos no tienen lógica, porque en El un espectador episodio nunca ha tienen, funcionado, nunca ha importado el exacto, telespectador. Mm. es en plan, en este episodio tiene un hijo, ahora no tiene un hijo, ahora no están casados, ahora es su abuelo, pero esto qué sentido tiene, ¿no? O a lo Esto ya mejor lo habíamos directamente, sufrido, ¿no? Con Doctor en Alaska al principio del podcast, que bueno, y también Doctor nos lo Alaska ponían a la hora que querían. Sí, exacto, sí. exacto, es el mismo patrón que con Doctor Alaska. Y pongo 3 episodios y me da igual si tiene lógica o no tiene lógica. De Sí, hecho, sí. muchas veces nos escatamaban incluso los finales. O sea, mucha gente no sabe cómo acaban la mayoría de dibujos animados. Da igual, éramos niños y no importa. Pero la mayoría, o sea, lo típico, ¿no? Que dicen, ¿tú has visto el final de David el Nomo? Pues tú sabes que se transforma en árbol y no sé qué. Por ejemplo, eso no lo he visto. Yo sé que se transforma en árbol porque lo he leído, pero yo no vi ese episodio final. No sé si la gente lo vería, yo no lo vi. De hecho, gracias, porque si no estaría traumatizado, la verdad. Pero es eso, o sea,
Hay que pensar eso. Y eso, justamente eso, a Miyazaki le revienta la cabeza. Dice, no, 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 no. Yo tengo que tener un control absoluto de lo que se ve, de lo que no se ve, cómo se ve, y yo quiero presupuesto, y a mí lo que no me pueden decir es que, oye, que un mes menos. ¿Cómo que envía 5 episodios? Pero no me da tiempo a hacer lo que yo quiero. Me da igual. Tienes que enviarlo. Pues justamente una de las obsesiones será esa, ¿no? Tener el tiempo que él estime, porque ya veremos cómo él hace las películas. De la forma en que él lo hace, no puede ir con prisa. No se puede ir con prisa. De todas formas, las limitaciones de esta película eran de tiempo. De hecho, era la película más cara de anime hasta la fecha. O sea, eran 500 millones de yenes, lo que serían 2 millones de dólares de la época. Y tenía dinero, era la más cara. Luego, la siguiente que hizo, El Castillo en el Aire, se convirtió en la más cara, ¿no? Pero no tenían problemas de Pero presupuesto, sino de tiempo de claro, pero preparación. hay que pensar, claro, es que aquí lo importante es la diferencia de escala que él tiene. O sea, él quiere hacer un tipo de películas que son caras, pero son caras porque se quieren hacer bien. Y él tendrá un problema, de hecho, él tendrá problemas de presupuestos hasta que haga después de mi vecino Totoro, y es porque consigue un montón de merchandising vendiendo peluches. Él hasta ese momento, él eh, hace las películas con la financiación que consiguió del anterior. O sea, él no tiene un presupuesto. Y esta película, dices, es cara, es la más cara del anime, pero esto te habla más de la deficiencia de presupuestos y de ambición que de que sea caro de verdad. O sea, o sea, no es como Cleopatra que dices que se le ha ido la olla al director y ha empezado a poner cosas y poner cosas y poner cosas y se ha ido el presupuesto o lo que pasó con La Puerta del Cielo, ¿no? De Chimino, que empezó el tío a meter cosas, y ahora voy a meter un plano que vas a flipar de 200 millones de extras bailando un vals. Oye, pero que se nos va, es igual, tú tira, tú tira. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a lo mejor el tío metió la mano en el bolsillo y dijo, mira, tengo esto, por esto tienes que hacer una peli. Claro, porque no había ambición. Es que hay que pensar que en las producciones de niponas eran, vamos a hacer una peli que se va a ver en la tele y ya está. O sea, no se nos vaya la olla, como mucho la sacaremos en VHS y punto. O sea, como muchísimo. Porque no, o sea, el pensar que estas películas se iban a estrenar en cine era una entelequia. O sea, eso es imposible. Eran películas diseñadas para verse en televisión o como mucho, si tenía mucho éxito, sacar un VHS y ya veremos. ¿Sabes? Y en Navidad. ¿No? Lo que es muy curioso de ver, de saber, es que esta película, eh, una cosa que tiene genial es el escenario del castillo, de cómo están conectadas las diferentes partes del castillo. Pues todo esto, Miyazaki empezó por ahí la película. Lo primero que hizo es dibujar una vista aérea, un mapa del escenario antes de crear la historia, ¿no? Y a partir de esos bocetos, sabiendo cómo se distribuían los diferentes escenarios, entonces ya estableció la acción, ¿no? Y De lo hecho, que tú decías, perdón, sí, sí, tira, tira, empieza. tira, tira. Y lo que tú decías de Heidi, ¿no? De que estas localizaciones que se ven están muy inspiradas en estos Alpes que hizo para la serie de Heidi, ¿no? Todas estas montañas italianas. Entonces, aprovechaba esto que había aprendido para hacer Heidi en esto. De hecho, él cuando está aprendiendo, cuando está haciendo series, él se apunta, eso es lo que digo, él se apunta a una especie de sindicato eh, que lo que hace, o sea, él se apunta a un sindicato, se llama el sindicato de la compañía Toei, que es gente, animadores que se reúnen y ven películas occidentales, de animación todas. Y entonces él es incluso el tesorero, es idea de él, ¿no? De decir, bueno, nos juntamos y vemos películas. Y él, dos películas que para él le inspirarán muchísimo para hacer esta película, se llaman, digo, una que sí que llegó, que se llama La Reina de las Nieves, de Lev Atamanov, que si tú ves imágenes de los personajes de La Reina de las Nieves y después de las de Miyazaki,
de esta película tiene cosas que se parecen y después otra que aquí se puede ver en YouTube, pero que se llama The Curious Adventures of the Mr. Wonderbird, que es del 54 y está hecha por Paul Grimold, y es también un castillo, es un pájaro que intenta escaparse, no sé qué. Y lo que se inspira mucho es en el castillo. O sea, que él en realidad era eso. O sea, él tenía como, yo voy a hacer el castillo y a partir del castillo, ¿sabes? Ya iremos haciendo la historia. O sea, que para él, lo que tú dices, ¿no? Para él tenía como una cosa importante que era parte del castillo y después ya ir haciendo la historia. Y de hecho, si vemos la historia, hay momentos en los cuales se nota que ha cogido un sitio, ha cogido un poco de otro, ha hecho un poco de presión para intentar que se vea, ¿no? Porque la cosa era un poco, la historia flaquea en varios puntos, ¿no? Antes la historia esta que dije de Sherlock Holmes, resulta que en realidad fue con el propio Lupin, porque esta película se estrenó en el 79, ¿no? En Japón, todo muy bien, y hasta el año 91 no se estrenó en Estados Unidos y fue allí cuando empezaron a tener problemas con el nombre de Lupin, que no podían utilizarlo porque ya estaba reservado a Arsène Lupin, ¿no? Al personaje de Leblanc. Y entonces le tuvieron que llamar Lobo o Lupin, le tuvieron que cambiar el nombre para que no fuera un Lupin heredero de este Lupin de Leblanc, ¿no? Y no, claro, Eh, hay que pensar que es que eso era otra época y sobre todo, aquí lo más importante es que eran dibujos para niños. ujú. Y dibujos para niños, siempre a los niños nunca se les ha prestado atención. Y una de las cosas más revolucionarias de Miyazaki son niños, pero no son tontos. Son niños, pero no hay que darle todo mascado. Son niños y no tengo que estar todo el rato diciéndole, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno. Mira el malo que malo es, mira qué malo que... No, el malo es malo y el bueno es bueno, pero tiene motivación. El malo porque es malo. Pues por esto y por esto y por esto. Y aquí él no lo puede hacer. Y es algo que ya veremos y es una de las cosas que llaman más la atención en Miyazaki. Que los personajes todos se entiende perfectamente las motivaciones que tienen. Todas. A todos los personajes tienen motivaciones y todos los personajes hacen esto por alguna razón. Y yo te lo voy a explicar. Y me da igual si me tengo que tirar 5 minutos explicándote este personaje que tú creas que es malo, no es malo. Es simplemente que tiene unos intereses que van en contra del que tú creías que era el bueno. Pero no es el bueno. Es que es el protagonista. Claro, este hecho que a veces aceptamos fácilmente es algo que nos hace empatizar con el malo. Por ejemplo, Norman Bates en Psicosis no es el bueno, es el protagonista. Al principio pensamos que es la chica, pero cuando el Norman Bates mata a la chica, acaba siendo el protagonista. Y nosotros no se sabe por qué, por una extraña razón, empatizamos con el protagonista, porque es a lo que estamos educados. Y entonces llega un momento que cuando Norman Bates, que no ha hecho absolutamente nada bien para que caernos bien, o sea, solo le hemos visto hacer cosas malas y asesinar y mentir, etcétera, etcétera, cuando está hundiendo el coche en el lago para deshacerse del coche y deshacerse del cadáver, y vemos como el coche no se acaba de hundir, nosotros estamos diciendo, ojalá se hunda. Ostras, se Matizas, tiene que claro. hundir. Y vamos, Ujú, queremos que se hunda el coche. Y lo vuelvo a repetir, en ningún momento Hitchcock intenta vernos, o sea, no hay nada bueno en ese señor, absolutamente ujú. nada bueno. O sea, es un asesino, es despreciable, pero nosotros vamos con él. Y es básicamente porque es el protagonista. Pues esto pasa en las películas de Miyazaki. Básicamente, el que se encuentra es porque el protagonista quiere hacer una cosa y hay otras personas que se oponen. A lo mejor al principio de forma tajante y después que acaban cediendo, pero no son malos, ¿no? Que es justamente, y aquí en cambio, en esta película, ya veremos que los malos son malos, los buenos son buenos y son muy buenos
y no tienen y tienden a la perfección. O sea, es un ser que parece malo, que ay, qué mal, qué travieso es, pero no, en realidad tiene muy buen corazón. Sí, que esa es la polémica que surgió con la película, ¿no? Que la serie original, el coche que conducía, por ejemplo, era el coche de Hitler, ¿no? El que le gustaba más, un Mercedes-Benz. Y aquí tiene un Fiat, por ejemplo, ¿no? Y los personajes también que van con ellos, la chica y el otro compañero ladrón, eran más fríos, ¿no? Eran más calculadores y todo De esto hecho, se ha renunciado para hacerlo más infantil, más buenos, más torpes, más cómico. de hecho la pretensión de Lupin con respecto a la chica es tirársela. O sea, No, era ese erótica en la básicamente. serie y aquí ya no Ella, tanto. básicamente lo que hace es, por así decirlo, provocarle y jugar con él y ahora te dejo, ahora no, ahora te dejo, ahora boom. Por ejemplo, el personaje del hombre este con un sombrero, su cómplice, Ujú. era mucho peor. El samurái que va es mucho peor. De hecho, una de las cosas que hace Miyazaki es dibujarlos de otra forma, redondear sus formas para que resulten menos agresivas. O sea, él tamiza absolutamente toda la serie para que quede solo la parte más positiva, porque él no está en absoluto de acuerdo con el mensaje que quiere, que, que, se supone, aunque en esa época el mensaje para los niños no te quedaba tan claro, que él creía que proyectaba esta serie. O sea, esta serie dice, a mí el mensaje que no me interesa, a mí me interesa porque el Miyazaki empieza a entender ya lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el cine infantil está hecho para crear seres humanos válidos, no simplemente entretenerlos o divertirlos o incluso ver que seres negativos resulten un modelo, ¿no? Al final el modelo fue adaptándose a lo que él hizo con esta película, ¿no? Fue como la evolución del personaje. El personaje antes era malo y ahora ya no tanto, y ya está. Las siguientes películas fueron más en esta línea. Bueno, no sé si te queda algo por decir antes de que vayamos escena a escena a la película. Vamos un poco a repasar. Eh, Pues eso, ¿cómo empieza la película? Empieza con dos ladrones, eh, los dos protagonistas, Lupin y su compañero, que están asaltando un casino en Mónaco con las bolsas de dinero, se van descolgando eh, y, y bueno, les tenían que perseguir en coche, ellos quieren escapar. Pero bueno, los ladrones estos han boicoteado los coches de policía, así que aquí hay una persecución, pero con menos coches, ¿no? Y aquí es cuando vemos este Fiat 500, que era el coche que tenía también el animador Yasuo Otsuka. Yasuo Otsuka tenía un Fiat 500, pues este es el que dibujan en vez de este Mercedes que os decía antes, ¿no? Y, y, por ejemplo, la gente de Pixar, John Lasseter, en la película Cars también hay coches de estos como homenaje, ¿no? a Miyazaki. O en Misión Imposible también hay persecuciones con el Fiat 500. Se ha vuelto como un estándar también de las persecuciones, ¿no? Hacer, de de Italian hecho Job, por ejemplo, hay Italian una Job, película las que es, dos, exacto, son la de, coches de la de estos italianos La de persiguiéndose por las Michael calles. Caine es exactamente eso. Son carreras con el coche este, además, como ser un coche pequeño y pues lo tunean un poco y le dan un motor que es bestial y entonces se ven las imágenes. Y el remake que hicieron después de Italian Job mantienen Modelo de coche, sí. los minis para. Ujú. Bueno, pues se acaban escapando y entonces han conseguido todo este dinero del casino, pero Lupin se da cuenta, en una escena muy graciosa donde está lleno de dinero todo el coche, que todos estos billetes son falsos, pero que están muy bien hechos, así que Lupin decide buscar a quien ha hecho estas falsificaciones y tomar el control de esta operación, ¿no? Y aquí empieza la película, el castillo de Cagliostro. Claro, aquí vemos una constante que realmente es muy graciosa. Quiero decir, lo primero que quiero que quede claro, o sea, es que esta película es muy buena película. O sea, Ujú. con todo lo que hemos dicho, es que
básicamente o sea, la pretensión de Miyazaki es hacer otro tipo de cosas, pero como película está muy bien, es muy divertida. Y de hecho la película, el principio es muy divertido y entronca muy bien con Sherlock Holmes, etcétera. O sea, esta película, o sea, en ningún momento en la explicación, o sea, estamos explicando lo que Miyazaki pretenderá, pero como película de diversión infantil es perfecta. O sea, Ujú. de hecho, por eso la película tendrá, se harán más películas, etcétera, etcétera. O sea, y el inicio te plasma perfectamente lo que se pretende. O sea, es acción totalmente inverosímil, pero que la animación te invita. O sea, vemos cómo los coches explotan, como la persecución, cosas físicamente imposibles, ya veremos que esa será la línea, ¿no? Una de las constantes, por ejemplo, es que el personaje de Lupin se quede en el aire quieto y después caiga. O sea, algo que después veremos en la Warner, veremos, o sea, que la física de repente se olvida y vemos pues casi esa imagen que vemos del coyote que flota y solamente cae cuando mira para abajo y entonces cuando cae, pues ese tipo de física es la que veremos aquí en esta película, ¿no? Y aquí no ha empezado, o sea, ya sabes perfectamente el tono, ya sabes perfectamente la diversión, porque es una escena divertida. De hecho, cuando aparece aparece un rótulo que le ha pegado el propio Lupin de hasta luego chicos, o sea, es todo muy divertido, muy canallesco, pero muy divertido. Entonces, después de las letras de crédito, vemos a estos dos ladrones con barbas postizas en una frontera. Están entrando a Cagliostro, que es la nación más pequeña del mundo, según ellos, que hablan italiano, o sea que está por ahí. De hecho, Cagliostro, veremos que en realidad fue un personaje real, no es un conde del siglo XVIII, que además era un timador, era un estafador. Eh, por ejemplo, eh, eh, hizo, bueno, timó a mucha gente, entre ellos a María Antonieta, a Luis XVI con un collar. Timaba a mucha gente, a Casanova se ve que falsificó una carta suya, o sea que es un personaje también eh, que es normal y es es una normal que novela, inspire a Miyazaki, ¿no? Quiero decir. Mm. sí, y es una novela de Maurice Leblanc que se llama La Condesa, Basado en este justamente. personaje, exacto. De hecho, es una novela que años después recuperará con La venganza de Castelnuovo. Pero Ujú. o sea, la novela no tiene, o sea, no tiene absolutamente nada. Miyazaki hace una versión no libre, librísima, libérrima de la novela. O sea, eso siempre lo hace. O sea, él coge una cosa como novela y después se va donde él le da la gana, ¿no? De hecho, Ujú. no tiene mucha. Si te lees eh, la novela está muy bien. Es una novela de intrigas, así muy buena, así de un ladrón y tal, y que se enamora y está comprometido con una chica, pero de repente conoce a la condesa y él se enamora de él, y entonces tiene que conseguir el collar y bueno, bastante poetinesco, pero que la novela está muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver con, con la historia esta. O sea, que por eso te digo que la adaptación es totalmente libre. Bueno, pues eso, pasan la frontera, les dejan colar y se les pincha una rueda y tienen que cambiar la rueda. Le toca al compinche cambiar la rueda y él está ahí mirando la montaña y de repente pasa un coche, un dos caballos, que es el coche que tenía Miyazaki en ese momento. Entonces No, pasa eso ya una te mujer, digo. bueno, y pasa a Clarice, la protagonista, vestida de novia, huyendo de unos mafiosos que están ahí persiguiéndola. Y entonces, pues Lupin se pone a perseguirlos también para intentar salvar a la chica, ¿no? Em, y bueno, están disparando a los mafiosos que les persiguen, pero el coche parece que está blindado. Los mafiosos les tiran bombas, hay una persecución por esos acantilados tan majos que hay. Y bueno, resulta que cuando los ladrones adelantan a los mafiosos por la pared de la carretera,
disparan y hacen chocar a los mafiosos y salvando a la chica. Pero la chica resulta que se ha desmayado al volante, el volante va solo, así que Lupin tiene que saltar al coche de la chica y rescatarla antes de que caiga por el precipicio. Y están ahí colgados del precipicio, pero ella, claro, como se despierta y no sabe quién es, y es uno de los malos, le empieza a pegar y se descuelgan, ¿no? Hay un árbol ahí con el que están agarrados, pero se descuelgan y le dan la cabeza y Lupin se queda desmayado. La chica lo reanima, pero los malos vienen a pillarla y bueno, al final la pillan. Lupin no se ha despertado a tiempo y se llevan a la chica también. Entonces, quien la avisa es el compañero que dice, No sé si, no sé si la rescatan los, los del conde, ¿no? O sea, ella vuelve, claro, como son, dijéramos, al castillo. Intenta es fugarse, ¿no? sí, claro, es muy evocador, ¿no? Que esté vestido de novia, esté huyendo, le están persiguiendo unos mafiosos que son los Una nueva que fuga. la secuestran. Sí, sí, una novia a la Nueva fuga fuga. total. Bueno, pues eso, resulta que la chica se ha dejado un guante en el que dentro del guante hay un anillo y se ha quedado Lupin. Se han llevado a la chica, pero no se han llevado ese anillo, ¿no? Y Lupin resulta que reconoce este símbolo y sabe de dónde es, que es de un castillo abandonado. Van a ese castillo. em, que, bueno, todo este castillo está basado en una historia, La pastora y el desollinador, un cuento de Hans Christian Andersen. Y va de más o menos lo mismo, ¿no? De la boda de un tirano con una chica inocente y no sé qué. O sea, está todo esto muy inspirado. Y van al castillo este, hay un hombre que parece el abuelo de Heidi, que Sí. dice que esto es propiedad privada, que no puede estar ahí, que es el Palacio Real y que el príncipe ya ha muerto, pero que ahora tienen otro nuevo regidor, ¿no? Sí, el diseño de los personajes es básicamente lo que él hace es una y otra vez hacer, o sea, son Heidi, es Marco, o sea, el diseño de personajes no está. Yo creo que es una acción de falta de tiempo, ¿no? Coge y dice, "Bueno, más o menos, todos los personajes más o menos igual, tira, tira, tira". Algunos de las escenas que hemos visto ahora son clavadas a la serie Conan, por ejemplo. O sea, como decíamos que tenía poco tiempo para imaginar escenas, pues reaprovechaba cosas también y las utilizará luego más adelante también, redibujadas. O sea que, claro, se va influenciando una cosa de la otra siempre. Bueno, pues Lupin le cuenta que él ya estuvo en ese castillo hace 10 años, a su amigo le cuenta eso, que seguramente ha reconocido el anillo, entonces sabe que es aquí porque es del conde de Cagliostro, y ven el barco que ha raptado a la chica amarrando en un lado del castillo, ¿no? En un muelle que hay ahí. Y Lupin cuenta que una vez él estuvo encerrado en ese castillo y que dicen que no se puede salir, pero que él lo consiguió. Y en ese momento ven el helicóptero del conde que llega al castillo. Y Lupin dice, este es el tío que yo creo que está relacionado con los billetes falsos. Entonces, pasamos al conde que llega en este castillo, le recibe su mayordomo y le informa que la chica aprovechó que se estaba probando el vestido de novia para escapar y que ahora la han drogado y que estará durmiendo durante horas. Y el conde, que es el típico malo de las películas, dice que a los que han intentado ayudar a la chica que los eliminen y se va a ver a la chica que está durmiendo y se da cuenta que no tiene el anillo. Así que los ladrones se han quedado. Entonces, Lupin sí que tiene el anillo, se lo mira con detenimiento y hay una inscripción en ese anillo que dice, la luz se volverá a juntar con la sombra y volverá a vivir. Y es una frase de 1517. Y están en un bar y la camarera dice, ah, pues este anillo, el símbolo este es de la princesa que se había ido a estudiar en la universidad y que ha vuelto para casarse con el conde, ¿no? Pero pues estaban ahí en el bar y resulta que un tío de al lado, de la mesa de al lado, ha oído toda la conversación y ya cuando están en la habitación de esa posada, por la noche para dormir,
pues les atacan unos hombres simiescos con los brazos muy largos, ¿no? Que yo me pensaba directamente que serían animales disfrazados, porque no se les ve la cara. Em, y bueno, eh, logran escapar con una bomba bengala, huyen en coche y Sí, este tipo de personajes así es algo que hemos visto en otros tipos de animes que sí se ven. Es un tipo de dibujo como muy embrutecido. Es que no recuerdo exactamente quién es la productora o quién es el director, pero suelen ser personajes mucho más simiescos, ¿no? Todos recordamos animes así mucho más brutos, más sexuales. O sea, es que no recuerdo exactamente, pero sí, a mí me recordó a eso, Ujú. a este tipo de animes más que la verdad es que me, sí, a mí me sacó un poco, ¿no? Sí, es lo que pensaba, digo, serán monos o estaba Sí, haciendo un homenaje a Poe o pues algo así, sí. gorilas, o no sé. Ujú. La verdad es que esto no lo explica mucho, de hecho, después se verá, se supone que uno de los que es el criado, pero el criado tiene las facciones normales, o sea, no sé, es un poco, yo supongo que a lo mejor en el guión de Miyazaki estaba más explicado o quería ser algo A lo más mejor, de esto, sí. pero en realidad no lo explica muy bien. Bueno, pues volvemos al castillo con el conde y vemos a la ama de llaves que cuida de la princesa, de la chica, que vemos que también está repasando la calidad de los billetes falsos, el conde, ¿no? Y la ama de llaves lo está vigilando, ¿no? Cómo está haciendo eso en la fábrica de billetes falsos. Y entonces se da cuenta que Lupin ha enviado un mensaje al conde advirtiéndole que le va a robar la novia, ¿no? Que se ve que ya tienen una historia pasada, Lupin y el conde este, porque dice, ah, Lupin, ¿no? Que Sí, te pienso ya robar conocen. la novia. Sí. Entonces, vemos a otra vez con los ladrones a Lupin, que ha mandado llamar a un samurái, a Goemon, para ayudarles en hacer el trabajo este de asaltar el Es de su castillo. grupo, nos quedamos, está reclutando otra vez al grupo. Y se ve que también ha avisado al policía, a Zenigata, que es el policía que le persigue a él, a Sí, Lupin, ¿no? Porque Lupin es un ladrón. sí. Entonces, ha Esto es avisado muy que Sherlock. estará por aquí. Esto también es muy Sherlock Holmes, ¿no? Exacto, es el Lestrade de toda la vida, ¿no? Ya, sí, sí. Y el inspector entra en el castillo con el conde, dice que Lupin ha recibido un aviso, que Lupin va a estar aquí y le ofrece protección al conde para que en la boda no le importune Lupin y así atraparlo, ¿no? Y el conde dice que no, que él ya tiene protección, salen sus matones y dice yo no te necesito a ti y además tengo un detector de movimiento con armas láser, o sea, cualquier persona que se acerque al castillo me lo cargo. Bueno, entonces volvemos con los ladrones, Lupin habla con sus dos compinches, el samurái y el otro, que dice que sí, que yo fui quien llamé al inspector, que pienso entrar al castillo por un túnel submarino que hay, que no está protegido por ese radar láser que acabamos de ver, eh, y que entrará allí durante el banquete. Y entonces se cuela por un sitio y bueno, el samurái se queda fuera, el colega de Lupin pierde a Lupin en un momento porque se cae por un sitio, por un desagüe que hay, y entonces el colega vuelve para atrás y Lupin sigue hacia adentro del castillo, o sea, entra solo al castillo. Entonces van, Esta escena a mí me recuerda bastante en una película de Misión Imposible. Hay un momento en el que Tom Cruise tiene que cambiar unas tarjetas y creo que es en Marruecos, que hay como una turbina de agua sí, que y da hay un palo que vueltas. Ujú. le va dando vueltas y no sé qué. A mí me recordó bastante. Vi la escena y Sí, sí, pensé, ostras, esto me ha parece bebido de que el aquí. director ha, ha visto esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues al final Lupin consigue entrar por una fuente que hay y el inspector se da cuenta, oye, ¿cómo que hay una entrada de agua desprotegida? Y se va para allá y justo cuando va para allá es cuando quería salir Lupin
pero en ese momento llaman al inspector diciéndole que el conde ha dicho que se vaya de ahí, que ya no puede vigilar el castillo, ¿no? Y entonces, cuando se va el inspector es cuando puede conseguir salir Lupin y entrar al castillo. Lupin persigue al inspector, que ha ido a decirle que no está de acuerdo en que se vaya, pero el conde le obliga a irse, y cuando se va, vuelve a entrar un inspector, que en realidad es Lupin disfrazado de inspector, que le dice que el otro era Lupin, que estaba disfrazado, ¿no? Entonces los esbirros del conde van a buscarlo y él se puede colar. Em, y entonces vemos de nuevo al ama de llaves, que está haciendo fotos de los documentos del conde. O sea, no es solo la ama de llaves, está espiándole, está claro. Y Lupin la interrumpe y resulta que se conocen. Ella es Fujiko, la ladrona esta de la serie, que habíamos dicho que ya se conocían, que había esa tensión sexual, pero que aquí ya no se adivina. Y Nada. eh, Fujiko le dice que la princesa está en lo más alto de la torre. Así que Lupin tiene que escalar la torre por la parte exterior, saltando a otro edificio. Em, Dice, los creadores de la película de Los Simpson dicen que esta escena les inspiró a ellos para una toma en la que Bart rueda por un tejado de la casa. Pues se inspira en Lupin corriendo por el tejado del castillo en esta escena. De hecho, Entra en la aquí habitación. veremos que volvemos otra vez al universo ese de que la física es totalmente absurda. O sea, no hay física, los personajes flotan en el aire, etc. O sea, todo es comicidad. Lo que se busca es comicidad y paralelamente una plástica y una acción trepidante. O sea, que es lo que hablábamos, que la acción a Miyazaki se le da perfecto. O sea, Es una película de acción no, perfecta que o sea, no es de solo de dibujos animados para niños, es que tú te lo estás pasando bien como adulto viendo esas persecuciones, ¿no? O sea, sí, sí, la coreografía está muy bien. Entonces entra en la habitación de la princesa, Lupin, y le devuelve el anillo, ese que se había dejado con el guante, y Lupin dice que la va a rescatar, que no quiere nada a cambio, simplemente rescatarla, y en ese momento entra un ejército de esos hombres mono que habíamos dicho, y cogen a la princesa, entra el conde y Lupin cae por una trampilla, que parece que es lo que él quería, ¿no? Porque ya lo esperaba. Em, y el conde le dice a la princesa que con su casamiento, cuando se casen ellos, se unirán las dos ramas de la familia. Y cuando esto pase, pues la luz se juntará con la sombra, eso que ponía en el anillo, y se revelará el tesoro de los Cagliostro, tal y como dice la profecía. Por eso se quiere casar con ella, ¿no? Necesita unir esas dos familias. Entonces le quita el anillo a la princesa. Y del anillo sale la voz de Lupin diciendo que esto no es el anillo auténtico, que el anillo auténtico todavía lo tengo yo y que va a rescatar a la princesa. Así que nada. Así que el conde tira agua por la trampilla por la que ha caído Lupin y dice, con esto ya lo he matado. Pero claro, es el héroe, así que no se muere. Llega abajo de un pozo donde hay muchos cadáveres. Hay, hay entre ellos un espía militar, Kawakami, que murió en 1904, es un personaje real. En la serie dice que murió en 1904, en la realidad se acepta que murió en 1899, no sé qué pasaron esos 5 años de más, estaba en las guerras japonesas, a lo mejor está intentando decir algo, los dibujos con esta muerte posterior. Pero bueno, la cosa es que hay muchos cadáveres allí y que debajo de ese pozo también está el inspector que había caído también, la habían tirado, ¿no? Por una trampilla. Y en la pared hay inscrito, no intentes descubrir el secreto del castillo de Cagliostro. Pasamos afuera donde están los colegas de Lupin que le están esperando. Dice, uy, le debe haber pasado algo a Lupin. Y el samurái dice que no, porque si no les hubiera avisado. Así que no se preocupa el samurái. Volvemos otra vez a la trampilla, al pozo ese, donde vienen tres hombres simio que, claro, como esperaban que Lupin estuviera muerto, pues lo que querían hacer era recuperar el anillo y ya está.
pero en realidad no es Lupin. Han encontrado la ropa en otros cadáveres y Lupin ataca a los hombres simio junto con el inspector que le está ayudando y uno de los hombres simio huye por el agua, Lupin lo persigue, buceando sin bombona ni nada, lo atrapa, le quita la ropa y va a donde le esperaba el mayordomo del conde, que tenía que recuperar el anillo, y el Lupin y el inspector encierran a estos dos mayordomos del conde y suben al castillo por la escalera. Llegan a la sala de imprenta del dinero falso, donde hay un montón de divisas internacionales de todo tipo, y aquí es donde dice que claro, de esta manera fundó el imperio la familia Cagliostro, ¿no? Falsificaban dinero y con este dinero eh, cambiaron el orden mundial, causaron la Gran Depresión y otras cosas, y así han ido boicoteando la economía de manera que ellos iban resurgiendo, ¿no? Que esto se ve que también sale en una obra de Lupin, ¿no? De Arsène Lupin, que también va por ahí. Billetes falsos y la Primera Guerra Mundial que desestabiliza la economía francesa y no sé qué. Entonces, el inspector y Lupin dicen, vale, vamos a trabajar juntos para detener al conde, porque esto lo está haciendo de forma ilegal el conde, lo de falsificar billetes, pero luego iré a por ti otra vez, ¿no? Em, pero que no lo puede hacer de forma legal esta persecución porque se ve que en Cagliostro, en este principado en el que están, no es ilegal hacer dinero falso. No sé. Bueno, vamos a la princesa que está con la criada, con la ladrona, que ya ahora sabemos que era compañera de Lupin, pero que Sí, no trabajan juntos en esta ocasión, van por separado cada una. sí, Y, ellos. y la criada le confiesa que ella también es una ladrona, trabaja con Lupin, pero que ahora que está Lupin aquí, yo me voy porque ya no puedo hacer mis cosas, ¿no? Que las cosas siempre se complican cuando llega Lupin, que hace un tiempo yo estuve enamorada de Lupin, pero que no, parece que tú ahora te estás enamorando de Lupin y que le recomienda que no lo haga. Entonces se declara un incendio y los colegas de Lupin, entonces los que están afuera, dicen, ¿ves? Esta es la señal, ¿no? El incendio en el castillo, que están viendo llamas desde las ventanas y tal. Pues ahora es cuando tenemos que actuar. El dinero, el fuego es dinero que está quemando Lupin y desde la parte de abajo porque no puede subir arriba. Entonces, cuando van los esbirros a apagar el fuego, es cuando Lupin y el detective pueden escapar del sótano de la fábrica esa de dinero. Y se van a buscar el helicóptero del conde para escapar por allí. Cogen el helicóptero para rescatar a la princesa y a la ladrona en la torre, pero como la torre está blindada, no pueden escapar por la ventana. Y Lupin salta del helicóptero, intenta rescatar a las chicas por arriba de la torre, pero cuando van a subir al helicóptero, disparan a Lupin, le dan, se cae por la torre, el helicóptero explota, allí dentro del helicóptero se supone que está el inspector, eh, y bueno, para salvar a Lupin, que le perdone la vida a Lupin, la princesa acepta casarse con el conde. Vale, me voy a casar, pero sálvale la vida a Lupin. Entonces, Sí, la si vemos princesa, el diseño del helicóptero, es otra vez, volvemos otra vez, ¿no? Esos diseños raros que Miyazaki aquí puede plasmar. Si os fijáis, mete esta imagen aérea por meterla, porque él quiere crear sus aviones y esos diseños de aviones y los mete ahí. Y son unos helicópteros muy sui generis, como ya veremos que todas las naves, todas, sobre todo en próximas películas y sobre todo en Porco Rosso, ya veremos que él hace un diseño de las aviones, no hace aviones convencionales, sino que diseña aviones, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues el conde finge aceptar, dame el anillo y yo perdono a Lupin, pero le dice al esbirro, en cuanto me dé el anillo, mátalo, ¿no? Pero justo en ese momento, cuando ya tiene el anillo, llega el helicóptero ardiendo, aquel, y recoge a Lupin y a la ladrona también, dejando a la princesa. Entonces, todos los compañeros ladrones recogen a Lupin, que está mal herido, le han disparado, y Fujiko, la ladrona, se va por su parte, dice que ahí os quedáis,
y el inspector se queda en helicóptero, pero los otros dos ladrones pues logran escapar, ¿no? Entonces el inspector, como tiene dinero falso que ha cogido como prueba, va a los jefes mundiales, digamos, para actuar contra Cagliostro y dice que no pueden actuar contra él porque es demasiado poderoso. Y en los periódicos, el que ha Aquí quedado... recuperamos un poco las imágenes aquí un poco la representación, ¿no? Aquí la moralina está un poco, pero que ya empieza a subvertir un poco lo establecido, ¿no? Vemos aquí la corrupción, los gobiernos, la manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos un pozo como de la autoridad en el peor sentido de la palabra, la corrupción, el uso de que los ricos tratan mejor a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea que después veremos, ¿no? De que en realidad es muy antisistema, pero en realidad es sistema, porque es la crítica de la corrupción, pero que después veremos que cuando se comportan bien, si los políticos se comportan bien, pues el sistema funciona, ¿no? Es un poco ese doble juego que aquí Miyazaki juega y que no creo que juegue más, ¿no? Bueno, pues incluso en los periódicos parece que están comprados porque, bueno, el conde, sale la versión de que el conde ha tenido que defender a su prometida de un secuestro de Lupin y del inspector, o sea que los políticos retiran al inspector del caso. Pasamos otra vez a Lupin, que estaba mal herido, está con aquel hombre que era el abuelo de Heidi, que nosotros decíamos, y está con sus otros ladrones, ayudándolo a curarse. Y bueno, resulta que el abuelo de Heidi también tiene un perro y ese perro conoce a Lupin No, y no se llama Niebla, pero casi. no sé, pero podría ser. Y el abuelo de Heidi se sorprende y dice, ostras, ¿cómo es que te conoce? Porque solo él y la princesa saben cómo se llama el perro, porque el Lupin le ha llamado por el nombre, ¿no? Al perro. Se ve que Lupin ha estado 3 días inconsciente, que la boda es al día siguiente y Lupin está Esto muy débil. que han dicho es importante porque esto de saber el nombre y que saber el nombre es como una especie de contraseña para poder conocer a la persona, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en muchas películas, lo mete Miyazaki. Y incluso en el viaje de Chihiro vemos que ella al perder el nombre o el recuperar el nombre o esto puede recordar a la sirenita, lo de recuperar la voz, etcétera, pero es algo que viene, que tiene unas connotaciones más profundas. Esto ya veremos que hay una resonancia con Nausicaa y la Nausicaa del Ulises, porque Nausicaa es una palabra que viene de la Odisea y él, o sea, es una constante de Miyazaki, ¿no? Que él recupera referencias que pueden ser desde lo más culto, ¿no? Que como podemos ser la Odisea, a cuentos infantiles, o sea, los cuentos más banales que para él tienen la misma importancia. Y aquí veremos que, por ejemplo, toda la historia que va a explicar a Lupin de me encontró me encuentra en el río y me recupera y tal, toda esta historia que va a contar, nos puede recordar a la Odisea, pero también a la historia que explica de Nausicaa, que él en realidad no la saca de la Odisea, sino que la saca de una enciclopedia que tiene de mitología griega, que es algo que él leyó cuando era joven, de Bernard Ausling, que él irá citando, que él en muchas entrevistas cita, y él dice que sus referencias no son tanto a la Odisea, porque o sea, él leyó esta historia en la enciclopedia, ¿no? Él, para documentarse leyó la enciclopedia, después leyendo la Odisea la historia era distinta y la capacidad de vocación, lo que le despertó a él, le despertó mucho más Auslin con lo que explica un poco que después al ver la Odisea, ¿no? Entonces él lo que hace es un poco de selección y aquí nos puede recordar a esto o también la imagen si recordamos la escena de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, cuando encuentra la niña al lado del río con la margarita, etcétera, etcétera. Él
hace aquí una especie de amalgama de imágenes porque él, eh, su forma de escribir y su forma de crear los guiones es tan visual, o sea, él, por ejemplo, no escribe los guiones, sino que él va como creando la historia a medida que él va de forma visual, está obsesionado con el punto de vista. Y entonces, eh, lo que digo, ¿no? Que aquí él lo que intenta siempre hacer una y otra vez, es destilar de alguna forma todas sus obsesiones y aquí lo hace haciendo una especie como de quiebro y mete un concepto que él tenía como muy interiorizado, ¿no? Él busca estos rincones, pequeños rincones en los que la historia de Lupin le permite para meter un poco este tipo de historias, ¿no? Que les cuenta el viejo de Heidi y Lupin juntos, se ve que el viejo de Heidi era el jardinero de la princesa. Entonces, en un punto murió el rey y la princesa se fue al extranjero a estudiar, esto ya lo sabíamos, y fue entonces cuando Lupin conoció a la princesa hace 10 años porque quería robar el castillo de Cagliostro, no lo logró y el perro de la princesa encontró a Lupin que estaba mal herido, como ahora, digamos, y ella, que era una niña pequeña, la princesa, le dio agua y le dio comida, lo cuidó durante días hasta que se curó. Y él no sabía que era la princesa y solo se acordó ahora que ha visto el anillo, ¿no? Sabía que era la misma chica. Entonces por eso la quiere salvar. Sí, Em, aquí la imagen esta de una niña que encuentra al héroe, le salva, lo conoce de alguna forma y pasan los años y esta niña deja de ser niña y crece y entonces ya puede ser una, un activo romántico, por así decirlo, para el héroe. Es una historia que han explicado muchas veces. De hecho, mmm, esta historia, o sea, la película, ya veremos que poco a poco se vuelve bastante predecible, que es justamente lo contrario que tienen las películas de Miyazaki. O sea, una de las cosas que yo me he dado cuenta en este visionado, yo supongo que la película la veía hace años, no la recordaba, pero al verla esta vez sí que he visto que tenían como un patrón muy predecible, algo que es muy de los niños, que se supone que nos han contado, ¿no? Que los niños necesitan esos patrones establecidos y previsibles para sentirse reconocidos, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías psicológicas que hablan de esto. Miyazaki esto se lo pasa por el arco del triunfo. Yo explico mi historia y ya está, no me importa. Pero sí que es verdad que aquí veremos que, salvo pequeñas salidas como esta, la historia es bastante sota caballo rey, ¿no? Y aquí el, el, esa especie como de blanqueamiento que hace de Lupin, como yo antes era malo, era un crápula, pero ahora soy una persona fiable y por eso no voy no voy a acabar con con la chica que se supone que es sexualmente atrayente, sino que me enamoro de esta especie como de damisela. De hecho, creo que es ahora cuando le habla de que yo voy a ser tu caballero andante, etcétera, etcétera. O sea, de repente hay un rollo así como caballeresco de Arturo que no deja de griñolar un poco, ¿no? Y que es muy naif. pues entonces ahora pasamos a la etapa del rescate, digamos. La ladrona, Fujiko, envía un mensaje a Lupin diciéndole, advirtiéndole que el obispo del Vaticano será el que oficie la boda y avisa también al inspector de que Lupin va a ir a la boda, de manera que puede usar el hecho de que vaya Lupin a la boda para perseguir a Lupin y aunque le hayan quitado el caso de Cagliostro, puede ir allí a investigar también a Cagliostro, ¿no? Entonces, vemos al arzobispo este que tiene que ir a oficiar la boda, que se encuentra con un atasco y hay un hombre que le dice que hay otro camino para llegar, ¿no? Eh, Que sabemos que es Lupin. claro. Entonces, también Porque llega al castillo. Lupin es un experto de los disfraces. Ujú. Algo que, bueno, que pues nos recordará por Misión Imposible, ¿no? O sea, aquí las resonancias no dejan de haber y Sí, Lupin sí. era un maestro del robo Del y disfraz. maestro de los disfraces.
Ujú. igual que, Misión Imposible. que Tom Cruise, Ethan Hawke. Vale, pues vemos el castillo del conde, cómo llegan reporteros de televisión para emitir la boda, llega también el arzobispo, parece que no ha pasado nada, parece, en el camino. El conde va a buscar a la novia, vemos una imagen rollo, pues eso, como Indiana Jones o una procesión del Ku Klux Klan, ¿sabes? Da miedo una boda así, la verdad. Llegan a la iglesia, el obispo pide Bueno, los anillos. es la liturgia vista por un japonés. Sí, sí, sí. Piden los anillos que simbolizan esta unión de las dos familias. El obispo le da igual que haya afirmado la chica si quiere casarse y está de acuerdo en la unión o no. Interpreta el silencio como que está de Y acuerdo. aquí la resonancia es también que, pues, si habéis visto Lady Halcón, hay Ujú, aquí unas referencias también, ¿no? Cuando está el caballero que tiene que rescatarla y el malo que se case, también es Robin Hood. O sea, esto lo hemos visto mil veces, ¿no? El malo que quiere conseguir que se case. Creo que incluso La princesa prometida, que es una sátira que ya hicimos aquí, también hay eso, ¿no? Diga, venga, cásanos ya, cásanos ya. No, pero esto tiene un... No, cásanos ya, ¿no? Pues aquí volvemos otra vez a esta imagen. Y aquí no es satírico como era en La princesa prometida, sino que realmente es la historia. O sea, es lo que hablamos, ¿no? Está cogiendo la clichés ya, historia ¿no? y está forzándola un poco para que acaben los clichés, ¿no? De hecho, eh, la princesa, por así decirlo, tiene una imagen infantil que no Ujú, acaba de casar muy bien con siendo un activo romántico, ¿no? Te ujú, griñola tanto cuando intenta casarse el conde como incluso cuando intenta casarse Lupin, porque Lupin no tiene una imagen infantil, o sea, claro. la niña tendrá 14, 15, 16, como mucho, y Lupin parece un hombre de 30 o 40 años. O sea, esto se parece mucho a lo de Hollywood, ¿no? Estas cosas que pasan en Hollywood, que George Clooney de repente enamora. No sé si habéis visto el anuncio de cafés. Lo digo porque últimamente lo vi y me escandalizó bastante. Que George Clooney, que tiene que tener ya 60 años, salía con dos chicas ahí con el café, que si tomo el café, que si no tomo el café. Y digo que si tienen 20 y pico años las dos, ¿sabes? Y es Ujú. como, me las voy a ligar. Y dices, hombre, por favor. Desde Harrison Ford en la última de Indiana Jones que no había una cosa tan escandalosa, ¿no? Con Bueno, tú 80 deja a años, y de Leonardo repente. DiCaprio unos años. Leonardo Bueno, es que DiCaprio dentro de unos años será eso. sí, sí, Leonardo DiCaprio, o sea, Leonardo DiCaprio, lo vi el otro día, que también era gracioso. Dice, tú para saber si a una chica es mayor de edad o no, pregúntale qué estaba haciendo el 11S. Si recuerda el 11S. Si no lo recuerda, ya sabes que es menor. Pues Leonardo DiCaprio no hace esa pregunta. Directamente le dice, ¿recuerdas el 11 de septiembre? Sí, no me vales. Necesito a alguien que no recuerde el 11 de septiembre. Bueno, pues efectivamente, Lupin interrumpe la boda, va a hombro de sus amigos porque él sigue estando débil. Eh, el inspector entra también a la iglesia, atacan a Lupin, lo atraviesan con espadas. En realidad es una bomba hecha con dinero falso. Lupin informa a todos que ese dinero falso se ha usado para desestabilizar la economía. Bueno, y el inspector está por ahí también aprovechando eso, ¿no? El Lupin de verdad, que es el arzobispo, no ese monigote, eh, roba los anillos, tira un montón de fuegos artificiales, crea el caos típico de rescate, hay una batalla, la chica de la televisión es la ladrona, la Fujiko, que vuelve a retransmitir diciendo que los rumores contra el conde eran ciertos, que eso que habían dicho de que era un falsificador de dinero, pues era verdad. Así que los policías se exoneran Es un lo que poco. hablábamos, los malos, la chica que parecía que le importaba todo, no le importaba nada y lo único que le importaba a sí misma de repente tiene un corazoncito y revuelve otra vez, pero no lo hace de una forma elegante como lo harían, por ejemplo, las películas de John Ford, ¿no? La taberna de irlandés, que ese malo que tiene buen corazón, sino no, lo hace todo como
muy compacto, ¿no? Como, venga, va, que esto, vamos rápido, que no perjudica, porque es lo que decimos, es la historia que hemos visto muchas veces, pero narrativamente, si lo miramos de un punto de vista crítico, que no es lo que se busca, porque es una película infantil y lo que se busca es divertir y, eh, entretener y divertir, pero si lo miramos un poco desde un punto de vista crítico, no acaba de ser todo lo correcto que podría ser, ¿no? Pero ya decimos que es un divertimento. Pues con eso, esa retransmisión en directo, los políticos no van a poder tapar esto, el conde huye en un barco y los esbirros están persiguiendo a Lupin y a sus amigos, los ladrones retienen a los malos para que Lupin y la princesa escapen. Y entonces ahora viene el momento en el que juntan los dos anillos para ver el mensaje completo, y dice que la fortuna será suya cuando se devuelva la vista a la cabra que está encarada al amanecer. Eso es lo que dice el mensaje completo cuando juntas los dos anillos. Entonces, Lupin y la princesa escalan la torre del reloj, em, que es un mecanismo con túneles secretos y no sé qué. Claro, esto es Dan Brown, ahora ya estamos en un terreno Dan Brown, ¿no? Ujú. Esto ya es, casi podemos ver a Tom Hanks, ¿no? Y a la chica joven de turno, hablando de lo que hablábamos de hombre mayor con actriz muy joven, pues volvemos otra vez a Tom Hanks con el pelucón ese raro, haciendo El símbolo perdido o cualquier otra película de estas de Dan Brown, ¿no? Pues el conde les persigue, lógicamente, ahora que ya han juntado los dos anillos, hay una persecución por los mecanismos del reloj, luchan con Lupin en uno de los mecanismos, Lupin se cae, el conde persigue a la princesa para que le dé los Aquí, aquí, anillos. aquí podemos ver resonancias por ejemplo, tiempos modernos, ¿no? Cuando el Chaplin es atrapado por los engranajes en una metáfora un poco obvia de los engranajes del capitalismo, pues aquí no busca ese mensaje, pero sí que busca esa imagen, ¿no? De un poco el Chaplin, ¿no? La comicidad de Chaplin que Miyazaki tiene como casi como pues eso, el humor físico, el slapstick, todo esto del cine mudo, ¿no? Pues aquí lo recupera completamente. Incluso Buster Keaton, ¿no? El hombre mosca cuando se queda colgando del reloj, también parece una Harold influencia. Lloyd, sí, sí, Sí. sí, sí. Y, y luego posteriormente, Basil, el ratón superdetective, que también tienen una secuencia en el Big Ben. Esto se ve que es Walt Disney inspirándose en Miyazaki, o sea, al Sí, revés, no, ¿no? no, claro, esto es la grandeza de las resonancias, ¿no? Al principio el anime japonés quería verse en Disney. eh, Cuando empieza el anime japonés a hacer sus propias historias, es Disney el que va detrás, bien sea por Pixar, bien sea Disney, detrás de las historias. Lo que pasa es que Disney se desvía, ¿no? Ujú. Ya últimamente ya se ha desviado, Miyazaki sigue un poco con su idea y Disney se ha perdido en lo woke, mujeres empoderadas, no sé, que hacen, y ahora ya vuelven a reciclar un modelo que nunca llega a Chihiro, nunca llega a la princesa Mononoke, nunca llega básicamente porque la diferencia, para mí, está aquí estoy dando mi opinión, como casi todo el rato, por cierto, eh, es que uno trata a los niños como seres humanos inteligentes, Miyazaki, y Disney trata a los niños como esos seres que van a comprar sus merchandising. Entonces, me interesa que tú admires a la heroína porque quiero que te compres la camiseta y te compres el disfraz en Halloween. Ujú. Bueno, pues teníamos al conde persiguiendo a la princesa en la torre y Lupin dice, yo tengo los anillos y sé lo que hay que hacer con ellos, los tienes que poner ahí en los ojos de la cabra del reloj, para devolverle la visión, tal y como dicen los anillos. Entonces, yo te doy los anillos y tú sueltas a la princesa. Total, que como siempre, el conde coge los anillos, pero hace caer a Lupin y para evitar que mate a Lupin, la princesa
tira al conde, intenta desestabilizarlo, pero es el conde quien tira a la princesa. Y bueno, Lupin nada en el aire, eso que decíamos que no está ligado a las leyes Sí, físicas, ¿no? Coge a la princesa que está cayendo, se caen los dos al agua, se salvan, y el conde pone los anillos en los ojos de la cabra, el reloj cambia la hora hasta las 12, las dos manecillas machacan al conde al ponerse sí. a esa hora, tocan las Ahí se ve campanas. la cámara retrocede y se ve desde lejos. O sea, es algo que se Sí. intuye. Pero Ujú. esta muerte macabra es una cosa que también hemos visto muchas veces. Indiana Jones, cuando los nazis consiguen el arca y es el arca el que les destroza, los quema vivo, etcétera, etcétera. O sea, la muerte, en el sentido, la jungla de cristal, cuando cae el malo, o sea, esta muerte del malo es muy el código Hayes. O sea, Ujú. la maldad al final tiene que estar castigada y a poder ser de Claro. una forma. Por ejemplo, otro ejemplo es Up. Si recordáis en Up, el malo, la primera versión que tenían del final del malo, que el malo, no sé si lo recordáis, es clavado a Kirk Douglas, no sé si recordáis Up, pues si lo veis, veréis que el malo se parece mucho a Kirk Douglas. El, la primera pues, final que tenían ellos pensado era que muriera normal o incluso que desapareciera. Pero dijeron, no, no, ha hecho cosas demasiado malas, tiene que morir. Pero no vamos. Y entonces lo hacen simplemente que caiga al vacío, ¿no? No se vea. Pero no se ve cómo muere, pero muere. O Ujú. sea, no es ese nivel, ¿no? A ver, ¿cuánta crueldad podemos poner para antes que los niños se pongan a llorar, ¿no? Bueno, yo creo que con esta ya es bastante. Vamos a ver. Ujú. Pues bueno, eso. El conde muere, empieza a temblar toda la torre, se cae la torre y el acueducto, se acabó el castillo este de Cagliostro, pero resurge el tesoro que ocultaba, que era una antigua ciudad romana oculta bajo el lago, que los romanos se ve que la inundaran cuando venían los enemigos para que no la saquearan. Y la princesa dice que dará todo este tesoro a la humanidad. Que esto también pasa en La Dama de los Ojos Verdes de Leblanc, que hay un tesoro escondido al fondo de un lago y tal. Y es muy similar a lo de Atlantis, ¿no? En Disney Sí, también tiene una película sobre esto. sí, Bueno, pues ya, bueno, pues ya llegamos al final. Lupin se va antes de que venga el inspector, yo me tengo que ir. Llegan los aviones de la Interpol con paracaídas, la princesa le pide que la lleve con él porque le quiere a Lupin y Lupin dice que no, que vendrá cuando la necesite, pero que la querrá como un hermano mayor, no como algo romántico, ¿no? Y llega el el abuelo, caballero errante, ¿no? El sí, caballero, esa me voy. imagen del puro, del caballero como alguien virginal que el sexo no lo necesita, no, o sea, es el blanqueamiento ulterior y casi podía haberlo puesto con una armadura Ujú, de Arturo ¿no? Yo me voy, casi le ha faltado pues la típica imagen que veremos después, ¿no? El caballo yéndose al amanecer y él, ¿no? O sea, esa imagen que se empezó en Shine, que es una novela del western y se ha ido recuperando, ¿no? Esta es la idea del forajido que viene, libra a los entuertos y se va, ¿no? Sin necesidad de... Y deja a la chica enamorada, ¿no? Gritando, no te vayas, no te vayas. Y él, bueno, volver algún sí, sí. día, tú tranquila. Sí, entonces Lupin se va y llega el inspector, ya se ha escapado Lupin, digamos, y se lo dice al inspector la chica y dice, pero le tengo que perseguir porque te ha robado el corazón, entonces te tengo que capturar, ¿no? Y digo, pero ¿tan ñoño esto? Como te ha robado el Los corazón, dientes. es un ladrón Escuchas eso y te tienes que mirar los dientes por si se te han caído de lo adulcorado que está esto, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, es un poco vergüenza ajena.
Y no, pues eso, la peli acaba siendo perseguido por la policía todavía, la ladrona que se escapa con las planchas de billetes falsos, o sea, ella por lo menos ha conseguido algo, y ella dice eso, que Lupin es su caballero andante, como Ajá. tú dices. Y hasta aquí la película, ¿qué te ha parecido? La película es muy buena, pero yo creo a ver, tiene un final predecible, pero esto entra dentro del juego, o sea, no, no vamos a decir que el 99% de las películas no tienen un final predecible, o sea, uno cuando empieza a ver una película de Indiana Jones sabe que Indiana Jones no muere al final, es imposible, o sea, ya lo sabes, o sea, ya sabemos a lo que venimos, ahora no vamos a decir, no, yo esperaba un final rollo Christopher Nolan o rollo David Lynch, no, ya está, sabemos a lo que venimos, ¿no? Pero a mí me parece una grandísima película, ya digo, conociendo todo lo que sabemos, pero lo mejor de todo es que, o sea, el autor de esta película no tendría un podcast, Claro, ¿no? O sea, nosotros queremos más el Miyazaki que vendrá después, que es realmente el interesante, pero esto no deja de ser una primera película, una demostración absoluta de dominio narrativo y de acción, o visual, sea, sí. Ujú. visual absoluto. O sea, ha habido directores, por ejemplo, Brad Bird, que hicimos de aquí, hicimos el Gigante de Hierro, que con este tipo de exhibiciones ha hecho una película, hace una carrera en Hollywood. O sea, muy posiblemente Miyazaki, si hubiera pretendido hacer una carrera en Hollywood, podía haber ido a enseñar esto, decir, Disney, ¿os interesa? Y dijeron, hombre, por supuestísimo, tú eres Claro. totalmente válido. O sea, pero es eso, es otro tipo de película lo que pretende, pero a mí me parece una película muy buena, considerando todos los condicionantes. A mí yo voy en el mismo camino, ¿no? Se le ven maneras. Es una película un poco demasiado infantil, demasiado predecible, argumento demasiado típico, pero que visualmente ya empiezas a ver a Miyazaki, esas persecuciones, ese dinamismo, las carreras, esa falta de física que le hace también, wow, que está haciendo este hombre subiendo por una pared, ¿no? Muy gracioso, es muy, Sí, muy, muy gracioso. claro. O sea, Y es eso, que lo que te digo, los personajes que son graciosos también me gusta. Es que es eso, esas muecas que ponen. O sea, el cambio que todo el mundo se quejó porque estaban acostumbrados a la serie de Lupin, a mí es lo que me gusta, ¿no? Ese sí. tipo de animaciones es la que me atrae de Miyazaki. Y los paisajes y los colores, ya entras en el No, no, mundo de Miyazaki. para mí la película es un 7, Ujú, tranquilamente. La película es un 7. ujú. Ya te digo, esta película se la pones ahora mismo, día de hoy, y tiene ya no sé cuántos mil años, o sea, tiene ya, ¿sabes? O sea, prácticamente setenta y 40 y nueve pico, ¿no? sí. Pues eso, sí, sí, pues 40 y pico. Y ahora mismo se la pones a cualquier niño y le encanta y aplaude y maravilloso. Y es más, Disney hace un remake que no sé por qué no lo ha hecho. Hay un remake, me Eh, parece, de la película en animación 3D y no sé qué. Va por ahí, pero no Sí, es de bueno, Disney, es de... intentaron hacer una. Pero es que la animación 3D no funciona aquí. Ujú. Porque hay que hacer una buena 3D y no la que. O sea, CGI, pero CGI bueno, no Claro. CGI. Pero me refiero a que en vez de estar haciendo la sirenita, Disney, o estar buscando en otros lados, yo creo que podrían hacer perfectamente remakes de este tipo de películas que funcionan perfectamente y funcionarían perfectamente. Modificas un poco al final, lo pones, no lo haces tan evidente y yo creo que funcionan perfectamente. Pero bueno, Sí, sí. no voy a ser yo el que le corrija. No voy a ser yo el que le solucione el problema a Disney, ¿no? Ujú. Ya están metidos Que en... compren otra cosa, ¿no? Como lo hacen todo, que compren algo más y ya está. Que compren el estudio Ghibli, ¿no? Como Ujú. hacen todo, con todo y ya está. No tengo ideas, compro. ¿Sí? Y ya está. No, no, hablando en serio, yo creo que esta película está muy bien, pero es una película que nos vale como perfecta presentación de Miyazaki y como primer programa de podcast, yo creo que
que responde bastante bien a lo que buscamos. Exacto. En el próximo programa ya sabéis que haremos la siguiente, que es Nausicaa del Valle del Viento. ¿Vale? Venga, pues eso. Un saludo. Bueno, voy a ir preparando el bol de Muy palomitas. Que vaya muy bien. bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.